Bienvenidos de nuevo a este nuevo taller de oración. En el capítulo 26 llevábamos mucho tiempo sin poder reunirnos y la verdad es que echaba de menos esto. Espero que sea de vuestro agrado y que el Espíritu Santo guíe esta exposición. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, me postro ante ti, nos postramos ante ti todos, Señor, a abrir nuestro corazón en oración, para que tú abras, hagas y deshagas dentro de él, para que sea hecho a tu imagen, para que tú lo guíes y lo formes. Restaures nuestro interior, Señor, para poder ser efectivos para tu obra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, y para perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar en esta ocasión con el capítulo 26 o la parte 26 que va a estar enfocada a las oraciones falsas. Es un tema realmente impactante, realmente importante. Va a tocar muchas sensibilidades, porque todos tenemos nuestra relación personal con el Señor y esa relación está basada en la oración. Y muchas veces pensamos que simplemente es arrodillarse, decir unas palabras, ya he orado y ya está, ¿no? O otras veces pensamos que debemos arrodillarnos y sentir una especie de poder en nuestro interior, porque si no, no ha sido efectiva la oración. Vamos a ver que no es ni un caso ni el otro. Vamos a ver cómo encontrar ese término medio de contacto y comunión con Dios. Y vamos a hacerlo primero recordando un pasaje bíblico. Lucas 18, del 9 al 14. Vamos a ver en Lucas 18 una situación que se vive con dos personas, un fariseo y un publicano, y vamos a leer lo que nos cuenta. Dice así: para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vemos la finalidad básica de la oración y principal, la humillación ante el Señor. ¿Para qué? ¿Para sentirnos machacados por un ser superior? No. Humillación en este caso quiere decir: me postro ante el Señor, me dejo llevar por Él, inhibo el yo, y entonces ¿qué hace? Me enaltece. Para poder enaltecernos en el Señor debemos humillarnos, debemos negar el yo. Fijaros cómo el fariseo daba razones por las cuales Dios debía responder su oración. Mira, como he hecho esto, dame aquello. Como comprando un favor del Señor. Vamos a estudiar este concepto. Y en cambio, el publicano, ¿qué hace? Siente un arrepentimiento profundo en su interior. Entonces, se humilla. Soy pecador, dice. Ahí abre su corazón, se muestra tal como él se siente. Y hoy vamos a ver ese concepto, cómo abrir nuestro corazón al Señor, cómo exponer nuestros sentimientos al Señor.
Antes vamos a recordar estas dos frases que dice, orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Recordemos esto, orad en todo tiempo, estad siempre en espíritu de oración, siempre en espíritu de oración. Recordad, ni un segundo a salvo sin oración. Recordemos que no es solo arrodillarse. Recordemos que en la web nos recuerda, nos dice que la oración que más hacemos o deberíamos hacer es la oración mental. ¿Por qué? Evidente, no podemos estar siempre de rodillas. Así que nos toca estar siempre en un pensamiento dirigido al Señor, siempre con el corazón abierto al Señor, en toda situación, para hacerlo todo para honra y gloria de Dios. También recordemos, dice, orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Y ya sin más, vamos a afrontar el capítulo 26, oraciones falsas. No os perdáis ni un trocito de este capítulo. Habrá algunas cosas que ya hemos dicho en otras ocasiones, pero como hace mucho tiempo que no estamos aquí reunidos en taller, vamos a leerlas todas, para hacer memoria. Dice así: no podemos acercarnos a Dios en oración livianamente. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. ¿Qué hacía el fariseo? Ofrecía sus méritos, ¿verdad? Al hacer eso, ¿qué está haciendo? Poniéndose al mismo nivel que el mismo Jesús, que dio sus méritos, sus únicos méritos válidos eran los de Jesús, no los del fariseo, no los nuestros. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Poniéndonos al nivel de Jesús, al nivel de Dios. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. O sea que sí que debemos mostrar nuestro corazón al Señor, pero con reverencia, con respeto. Sí debemos hablar como a un amigo, pero tener en cuenta que es un amigo que está en el cielo, que es el Creador, a quien los ángeles, los serafines adoran. Tener siempre ese concepto. Oraciones hipócritas. Las oraciones dirigidas a Dios para contarle todas nuestras desgracias, cuando en realidad no nos sentimos desgraciados, son oraciones hipócritas. Y diréis, bueno, ¿y eso lo hacemos? ¿Cómo es posible que no nos sintamos desgraciados y le expliquemos nuestras desgracias, todas nuestras desgracias? Es ese concepto de quejarse. Realmente tienes todo lo que necesitas, realmente no te sientes desgraciado, pero mira esto de aquí, mira esto, como diciendo, bueno, esto tendrías que arreglarlo, porque esto no puede seguir así, ¿no? O sea, es como que nunca estamos contentos, ¿verdad? Las quejas vanas. Esto sería una oración hipócrita. Dios tiene en cuenta el corazón contrito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. No es que porque nosotros oramos cambiamos al Señor, cambiamos su disposición. Nos pone a nosotros en armonía con Dios. Esa es la diferencia. No reemplaza al deber. O sea, ¿qué quiere decir? Que debemos actuar aparte de orar.
Tenemos el deber de actuar en consecuencia con las oraciones que hacemos. Si nosotros estamos orando para que el Señor provea, pero nosotros, por ejemplo, no damos el diezmo, como dice aquí, dice, Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. O sea, voy a orar 5 veces al día, no 3, 5, para que el Señor me dé lo que yo necesito. O sea, voy a cambiar la opinión del Señor al respecto y voy a hacer que me responda y haga lo que yo le estoy pidiendo. Por orar 5 o 10 veces, oraciones larguísimas, y en voz alta, para que me oiga mejor. Pero en realidad luego, nuestra obligación de actuar la estamos obviando. No lo estamos haciendo. Entonces, ¿para qué oramos? Solo es exigir, solo es pedir, y nuestra parte. Dios nunca aceptará el lugar del diezmo, y aquí pone el ejemplo del diezmo como una acción. Nunca aceptará el lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Hay que actuar. Y ahora vamos a quedarnos con ese concepto, el concepto de armonía. Armonía. Fijaros, nos pone a nosotros en armonía con Dios. ¿Qué es exactamente armonía? Pues vamos a analizar el significado etimológico de la palabra en español, que dice, el término armonía deriva del griego armonía, que significa acuerdo, concordancia, y este del verbo armazo o armozo, que es ajustarse, conectarse. O sea que, dice, sin embargo, el término no se utilizaba en su acepción actual de armonía polifónica, es decir, de la relación ordenada entre varias melodías superpuestas, formando un todo que mantiene cierta autonomía respecto de cada una de las partes, ya que la ejecución simultánea de notas distintas, exceptuando las notas distantes entre sí en una o más octavas, que el oído humano percibe como idénticas, no formó parte de la práctica musical de Occidente hasta entrada en la Edad Media. O sea que el concepto armónico musical no se tenía entonces. En cambio, la palabra armonía la vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, mucho antes de la Edad Media. ¿Y qué significa esta palabra? Pues veis aquí la fuente. Ajustarse, conectarse, ajustarse, conectarse. Eso está en armonía con Dios. Vamos a ver el significado en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Dice así, armonía. Vamos a ver un versículo. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a analizar esta palabra. Dice, armonía, de H3161, es Yakhat. Propiamente, una unidad. Una unidad. Recordamos las palabras, ¿no?, de Jesús. Uno en mí, sois uno en mí y yo en vosotros, ¿no?, y yo con el Padre. O sea, todo es uno, en armonía. Adverbio, unidamente, armonía, igualmente, juntar, pasar, reunir, único, unir. Único, unir. Y leemos H3161, que básicamente es la misma palabra, que dice raíz primaria, ser o llegar a ser uno. Llegar a ser uno con el Señor, uno con Jesús. Eso es armonía. Afirmar, contar, juntar. Para eso oramos. No para cambiar la opinión de Dios. Dios sabe lo que vamos a pedir. ¿Para qué oramos? Para entrar en armonía, para conectarnos, como hemos visto, para juntarnos al Señor, para ser uno con Él. Para eso oramos. Es por nosotros. Él no necesita que oremos. Nosotros necesitamos orar. Y es en ese momento en el que nos humillamos que se activa el proceso. El Señor envía sus ángeles y activa las bendiciones, cuando ve que realmente creemos que Él nos lo va a dar. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, un versículo donde pone armonía. ¿Y qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O
2 Corintios 6:15. Pues armonía en griego, ya lo hemos visto. Fijaros, como armonía en griego, en lo que es traducido armonía en el Nuevo Testamento, no es armonia, como hemos visto en la etimología española, sino que es symphónesis. ¿No se empieza a sonar esta palabra? Symphónesis. Vamos allá, dice acuerdo, concordia. Viene de G4856, que es sinfonio. ¿No suena esta palabra? ¿Y con una española parecida? De G4859, ser armonioso, es decir, figurativamente concordar, ser apropiado, concurrir o estipular por compacto. Ponerse de acuerdo, armonizar, concordar, convenir. Fijaros siempre. ¿Que viene de qué? De súnfonos. ¿No os recuerda todo el rato sinfónesis, sinfoneo, súnfonos a la palabra sinfonía? Sinfonía. ¿Qué querrá decir súnfonos, sinfonía? Sonando juntos. Sonando juntos. Recordemos que el sonido no es más que una vibración. Y sonar juntos es vibrar juntos, vibrar en la misma frecuencia. ¿Y qué pasa cuando vibramos en la misma frecuencia? ¿Recordamos lo que pasa con las puertas dimensionales? ¿Con los vórtices? ¿Qué pasa? Cuando se vibra en la misma frecuencia, no existe el espacio. Hay un contacto directo entre la salida y la llegada, entre la fuente y el receptor. No hay tiempo. Pasa directo. ¡Flash! Entra por un lado y ya está saliendo por el otro. Es una puerta dimensional, sonando juntos, vibrando juntos, en la misma frecuencia. Eso es una sinfonía. Es decir, figurativamente, acuerdo, neutro como sustantivo, acuerdo, mutuo consentimiento. Yo consiento que el Señor entre, abro mi corazón y Él abre su puerta y entonces hay esa conexión en la oración. Eso es armonía. Pues cuando comprendemos la profundidad de las palabras, cuando comprendemos que eso es lo que debemos buscar en la oración, vamos a seguir leyendo para comprender cuál debe ser nuestra actitud en esta oración para que sea verdadera. Oraciones que proyectan sombras y no edifican. Temo que algunos no presenten sus dificultades a Dios en oración particular, sino que las reserven para la reunión de oración, y allí eleven sus oraciones de varios días. A los tales se los puede llamar asesinos de reuniones públicas y de oración. No emiten luz, no edifican a nadie. Sus oraciones heladas y sus largos testimonios de apóstatas arrojan una sombra. ¿Estamos haciendo esto? Porque si estamos haciendo esto, somos apóstatas. Todos se alegran cuando han terminado. Es casi imposible desechar el enfriamiento y las tinieblas que sus oraciones y exhortaciones imparten a la reunión. Por la luz que he recibido, entiendo que nuestras reuniones deben ser espirituales, sociales y no demasiado largas. La reserva, el orgullo, la vanidad y el temor del hombre deben quedar en casa. Las pequeñas diferencias y los prejuicios no deben ir con nosotros a estas reuniones. Como en una familia unida, la sencillez, la mansedumbre, la confianza y el amor deben reinar en el corazón de los hermanos y las hermanas que se reúnen para ser refrigerados y vigorizados al juntar sus luces. La oración
en conjunto, la oración en grupo, tiene ese don, esa ventaja, juntar nuestras luces. Recordemos que algunas veces Elena White nos ha dicho, dice, si tenéis ocasión de reuniros en oración, si se hace una reunión cerca de vosotros, uniros a ella, para aprovechar esa unión de luces, porque hay mayor recepción de fuerza y de poder del Señor. Juntos, más poder. Unánimes. Esperar que nuestras oraciones sean contestadas únicamente de la manera que queremos es presunción. La oración de fe nunca se pierde, pero pretender que siempre será respondida de la misma manera y en relación con el motivo particular que estamos esperando es presunción. Recordemos que Dios sabe cuál es la mejor respuesta, tanto la forma como el momento adecuado. Y siempre el momento es el momento necesario, el momento justo. No hay otro. Pero nosotros siempre creemos que es ahora, pero no tiene por qué serlo. El Señor decide. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. El Señor no se puede equivocar, no tengamos miedo. Y además, es tan bueno que nos va a dar lo que necesitamos, que no necesariamente es lo que hemos pedido. Pero lo hemos pedido en oración, ¿no? Hemos orado, ¿verdad? Pues habrá bendición. Así que no temáis confiar en Él, aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de su promesa, pedid y se os dará. La oración no tiene méritos en sí misma para limpiar el pecado. Los paganos pensaban que sus oraciones tenían en sí méritos para expiar el pecado. Por lo tanto, cuanto más larga fuera la oración, mayor mérito tenía. Hay muchas denominaciones que le dan a la oración ese poder que no tiene en sí misma. Por tú orar 1 hora seguida, como hemos visto en algunos vídeos de las conferencias del Gran Engaño de Noticias, como hay algunos pastores que dicen, hemos orado 1 hora hasta que el Espíritu Santo nos ha respondido, 1 hora de rodillas, o 2. Y además haciendo grandes gestos y grandes gritos muchas veces, para que el Espíritu Santo responda. Y luego se manifiesta algo especial allí en la sala, algo que cubre a la gente y les hace hacer cosas y sonidos y hablan en lenguas. ¿Esa es la manifestación del Espíritu Santo? ¿Qué nos está diciendo Elena de White? Todo lo contrario. ¿Qué hemos leído antes? Que eran asesinos de reuniones. Asesinos. ¿Y eso qué es? ¿Viene de Dios o viene de Satanás? Por lo tanto, si por sus propios esfuerzos podían hacerse santos, tendrían entonces algo en que regocijarse y de lo cual hacer alarde. Esta idea de la oración resulta de la creencia de la expiación por propio mérito, en que se basa toda religión falsa. Religión falsa. La oración debe ser concisa, contrita y directa. Y cuando se acaba, se acaba. Luego a moverse, a trabajar, a actuar, a llevar a la acción esa oración. Los fariseos habían adoptado este concepto pagano de la oración. Los fariseos hacían así. Que existe todavía hasta entre los que profesan ser cristianos. Incluso entre los propio pueblo de Dios, creemos que si oramos más rato, con más esfuerzo mental y con más grito y con más voz, pues como que va a responder el Señor antes.
la repetición de expresiones prescritas y formales, mientras el corazón no siente la necesidad de Dios, es comparable a las vanas repeticiones de los gentiles. Eso nos recuerda ahora que estamos en esta tradición de Semana Santa, tradición católica, en las cuales venga a rezar Padre Nuestros, venga a rezar Ave Marías, ¿verdad? Algunos fustigándose. ¿Y eso va a hacer que cambie el Señor respecto de nosotros? ¿Va a hacernos propicios ese sacrificio? Formales, expresiones prescritas. Padre Nuestro, amén. No vale. Tenemos una guía en el Padre Nuestro, pero eso es una guía, es un ejemplo de cómo deben ser las oraciones. Pero Jesús oró de todo corazón allí. La oración no es expiación del pecado. Por mucho que estemos días orando sin parar y ayunando y solo orando, no nos va a liberar del pecado. No nos va a hacer aptos para el cielo. Y de por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Un deseo santo, un deseo que viene del corazón. Señor, deseo, un deseo santo. Es mucho más valioso que 50.000 palabras bien dichas y elocuentes. Por el Señor que escucha lo que habla el corazón. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. Hemos leído en otras ocasiones que es evidente que debemos hacer cada vez las oraciones con más inteligencia, con mejores maneras, pero no podemos dejar de banda, no podemos dejar de lado la expresión de los sentimientos sinceros del corazón. Y dices, bueno, pero el Señor ya sabe lo que siento. Sí, el Señor lo sabe. ¿Pero tú lo sabes? ¿Nosotros lo sabemos? ¿Realmente nos conocemos tan bien? ¿O realmente nos vamos a humillar de tal manera que vamos a decirle al Señor, Señor, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy por dentro? ¿Cómo soy? Muéstrame mi pecado a través de tu Espíritu. ¿Cómo soy por dentro? Porque vivimos con un concepto de nosotros mismos que muchas veces es erróneo. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos con respecto a nuestras cualidades. Y lo que realmente sentimos, o queremos sentir, o hacemos lo que el mundo quiere que sintamos. Pero realmente, ¿qué sentimos en nuestro corazón? Eso debemos expresar sinceramente al Señor. Entonces hay que abrir el corazón en oración y hay que buscar ahí dentro, hay que abrir el corazón para que el Espíritu Santo entre y te muestre lo que hay ahí. Y luego tú cuando lo veas, lo vas a negar, si Dios quiere, esperemos. Negar ese pecado que te va a mostrar el Señor. Y cuando hayas negado ese, sacará otro más profundo y más duro, que también habrá que negarlo. Y así funciona la limpieza. Solo con el corazón abierto el Señor puede entrar y mostrarnos nuestro pecado. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. Cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos convencemos de ese pecado, entonces las oraciones serán de fe, serán sinceras, porque nos veremos horribles trapos de inmundicia y nos humillaremos ante el Señor.
La oración no es evidencia de conversión si la vida no ha cambiado. Vamos a ver la otra parte ahora, la parte de la acción, ¿verdad? Satanás induce a las personas a pensar que porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos están convertidas. Fijaros que hemos hablado hasta ahora de los sentimientos del corazón, ¿verdad? Pero hemos hablado de expresarlos, hemos hablado de estar sintiendo grandes euforias. No, hemos estado hablando de que hemos de analizar nuestro corazón en oración, abrirlo y exponer nuestros sentimientos reales y sinceros al Señor, tal cual son, sin miedo. El Señor sabe lo que hay, no vamos a sorprenderle. Ahora vamos a hablar de cómo hay veces que si no sentimos algo realmente fuerte, sensacional, de sensaciones, de sentimiento en la oración, parece ser que como que no hemos entrado en conexión con el Señor. Nada más lejos de la realidad. Y además asociamos ese sentimiento con el hecho de estar, es que ya estoy tocando el cielo, estoy ya convertido, estoy cerca. El Señor me ha hablado con ese sentimiento. Pero su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los mismos que antes. Sus vidas no muestran buen fruto. Oran frecuente y largamente. Fijaros, Por un lado están los que no oran nunca y no dan fruto, y otro lado están los que oran largamente, pensando que así ya están dando fruto. Oran frecuente y largamente, y se refieren constantemente a los sentimientos que experimentaron en tal o cual ocasión. Pero no viven la nueva vida. Están engañados. Su experiencia no va más allá de los sentimientos. Si no siento, no es religión. Si no siento, no es conversión. Va más allá de los sentimientos. La fe va más allá de los sentimientos. Los sentimientos pueden ser muy engañosos. Por eso está la palabra escrita, para con la razón afianzarnos en la roca y ver cuál es el buen camino. Sentir que una cosa está bien o mal, sentirlo muchas veces no es la manera adecuada porque ese sentimiento puede estar pervertido, puede estar totalmente hipnotizado y llevarnos a lo que no es la palabra del Señor. Por eso hay que poner la razón, la inteligencia, y por fe seguir ese camino, aunque sintamos que debemos ir por otro, sabemos que ese es cierto, es la verdad. Poco a poco iremos viendo cómo los sentimientos y las emociones se irán acoplando a la verdad. No estamos diciendo que no haya que sentir nada, que haya que ser fríos, no. Estamos diciendo que hay veces que nos dejamos llevar por lo que sentimos, aunque vaya en contra de la palabra del Señor, porque nos suena agradable. Ahí está el equilibrio entre la emoción y la razón. Edifican sobre arena, y cuando soplan vientos adversos, su casa se derrumba. Si solo estamos a flor de piel con los sentimientos, cuando viene algo bueno, ¡guau!, estamos súper eufóricos, estamos a tope. Pero cuando viene lo malo, nos vamos al fondo de todo y quizás no volvamos a subir. A no ser que sintamos otra emoción muy fuerte y nos ponga arriba de todo, y siempre vamos en ese pum, arriba y abajo. Y fijaros cómo, cuando leíamos siempre edificar la casa en la roca, sabemos que edificar la casa en la roca es edificarla ¿en qué? En Cristo, en su palabra, ¿verdad? Edificar nuestro espíritu, nuestra vida en la roca. Pero ¿y en la arena? Lo contrario, pero ¿qué exactamente a qué se refería el texto? Mira que nos dice Elena White. Cuando su experiencia no va más allá de los sentimientos, edifican sobre arena. A eso se refiere el texto. Cuando edificamos sobre arena es porque estamos basándonos en sentimientos, en sensaciones.
que son avenidas que van directas al alma, avenidas que van directas al corazón, sin pasar por la razón. Muchas pobres almas andan a tientas en las tinieblas, en busca de los sentimientos que otros dicen haber experimentado. ¿Qué nos pasa? Tenemos envidia. Alguien dice, ¡guau! Sentí una nueva fuerza dentro de mí, me sentí que flotaba. Y al explicar esto, otras personas dicen, yo quiero sentir lo mismo. Y están orando fervientemente y largamente para ver si sienten eso. ¿Sabéis qué? Es posible que lo sientan, pero a lo mejor no es ya el Señor el que le ofrece eso. Esa droga emocional. De hecho, no es el Señor el que ofrece eso. Creemos que podemos como dominar el poder de Dios y recibirlo cuando realmente nosotros queremos o decidimos que debe ser así. ¿Y la voluntad de Dios dónde está? Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, al ser entero. ¿Recordáis el texto que dice en esa oración, no recuerdo si es Salmos o Isaías, que dice, dame Señor un corazón limpio? Creo que es Isaías, dame un corazón limpio dentro de mí. Ese corazón limpio, ese nuevo corazón, un corazón nuevo también pide, se refiere a no solo al corazón en sí, a la sensación, al sentimiento, es que es a la mente, a la vida, al ser entero. Todo cambia. Todo cambia. Experimentar un cambio de corazón es apartar los afectos del mundo y fijarlos en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. Cuando vivía exclusivamente en el mundo, cuando no conocía al Señor, yo vivía pues para los propósitos que todo el mundo más o menos tiene, ¿no? Ganar un dinero, gastármelo el fin de semana y cosas parecidas, ¿no? Voy a ahorrar para comprarme esto, voy a esto para hacer lo otro. Y esa vida te va consumiendo y te va metiendo en una rueda que no para, ¿no? Pero cuando nuestro corazón es nuevo, cuando conocemos la verdadera voluntad de Dios para nosotros, cuando experimentamos esa comunión con Él, ¿qué pasa? Deben cambiar nuestras prioridades. Deben cambiar que, como tenemos una mente nueva, tendremos propósitos nuevos. Si antes el propósito era buscar un trabajo mejor, para ganar un poco más de dinero porque necesito una casa nueva o lo que sea, que bueno, puede ser una oración súper noble y puede ser totalmente necesario, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Cuando se centra exclusivamente en eso, y eso es lo que nos hace vivir, olvidamos el resto. Y con la mente nueva tenemos nuevos propósitos, buscaremos otra cosa, ¿no? Realmente, esa compra de esa casa me va a hacer acercarme más al Señor, esa decisión que voy a tomar va a hacerme más cercano a Dios, va a hacer que glorifique al Señor eso que quiero hacer. ¿Va a ayudar a la obra del Señor lo que voy a hacer? Son propósitos nuevos. Y los motivos son nuevos. Ya no quieres una casa más grande solo para disfrutar del jardín, que es muy lícito, sino que también la quieres quizás para reunir a los demás y hacer allí las reuniones de sábado. O otras actividades en relación con el Señor, ¿no? O quieres hacer una serie de charlas para que la gente del barrio se venga, o lo que sea, ¿no? Del corazón. Desde el corazón hay motivos nuevos, propósitos nuevos. Y el resto de cosas del mundo, el resto de situaciones mundanales, ya el Señor las va proveyendo, porque el resto será añadido. Buscar la gloria de Dios
y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, ¿no? Tenemos que aprender mucho aún de todo esto. Esa mente debe cambiar, ese corazón debe cambiar. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida cambiada. ¿Es la señal de un corazón nuevo ser capaces de orar una hora de rodillas? ¿Eso es señal de un corazón nuevo? No. Señal de un corazón nuevo es que hay acciones nuevas, hay propósitos nuevos, hay una vida nueva, una vida cambiada. Se produce día tras día, hora tras hora, una muerte del orgullo y del egoísmo. Fijaros que es un trabajo que, de hormiguita, constante, se produce día tras día, hora tras hora, una muerte del orgullo y del egoísmo. Cada decisión pequeña del día a día va a ser una lucha, una victoria, ¿hacia qué? La muerte del orgullo y del egoísmo. Ese es el único camino. La oración no sustituye a la obediencia. Hay hombres y mujeres que seguirán sus propias inclinaciones, aún frente a las más claras órdenes de Dios, y luego se atreverán a orar sobre el asunto, pidiéndole a Dios que les permita continuar en la dirección contraria a su voluntad. Satanás se acerca a tales personas, tal como lo hizo con Eva en el Edén, y ejerce su influencia sobre ellas. Porque experimentan ciertas emociones. Estas personas creen estar teniendo una maravillosa experiencia con Dios. Y en realidad, ¿con quién la están teniendo? Con Satanás. Cuidado con esas sensaciones. La comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento de su voluntad. Cuando hay comunión, cuando hay armonía, ¿no? Lo que hemos leído antes, esa armonía, esa conjunción, conexión, sonar juntos, vibrar en la misma frecuencia. Entonces, ¿qué? Hay conexión. Cuando hay comunión, tenemos mayor conocimiento de su voluntad. Pero muchos de los que profesan la fe no saben lo que es la verdadera conversión. No han experimentado la comunión con el Padre por medio de Jesucristo y no han sentido el poder de la gracia divina para santificar el corazón, orando y pecando, pecando y orando. Viven llenos de malicia, engaño, envidia, celos y amor propio. Qué peligroso, ¿verdad? No es un juego la oración. La oración no es un juego. La oración no es hacerla porque sí, porque toca. Aunque, por otro lado, debemos hacerla aunque no tengamos ganas de hacerla. Hay que ser sinceros, orar con sinceridad. Pero hay que orar. Tenemos que forzarnos a orar, pero no mentir en la oración, ni decir nada por decir. Es mejor una oración de 3 palabras sincera que una oración de 10 minutos de formalismos. Fijaros, otra vez, orando y pecando y orando, viven llenos de malicia, engaño, envidia, celos y amor propio. ¿Está hablando de quién? Están hablando de los que profesan la fe, pero no saben cuál es la verdadera conversión. Las oraciones de esta clase son abominación delante de Dios. La verdadera oración requiere las energías del alma y afecta la vida. Las energías más profundas del alma requiere la oración. El que presenta así sus necesidades delante de Dios siente la vanidad de todo lo demás bajo el cielo. Todo lo demás no importa, porque le he presentado al Señor todo lo que mueve mi interior, todo lo que me afecta, todo lo que me ataca,
lo que me alegra, lo que no me alegra, mis miedos, todo se lo he presentado al Señor. Entonces, lo demás, Él ya lo tiene. He entrado en comunión con Él, en armonía con Él. Y fijaros qué ejercicio nos hace, ¿no? Porque al hacer eso nos conocemos más a nosotros mismos también y nos da más tranquilidad. Forma parte también de la paz de Dios, conocernos. El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Por mucho orar, también hay que actuar, lo hemos dicho antes. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová. ¿Cuáles son las condiciones? Que en nuestro corazón esté que guardar los mandamientos, que tengamos la intención clara y distinta, la intención dirigida a guardar nuestros mandamientos. No quiere decir que debamos ser perfectos para orar al Señor. No es un requisito para la oración. Cumplir las condiciones es decir, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Con la fe que tú tienes, guarda los mandamientos. No serás como Jesús perfecto, evidentemente, y habrás pecado quizás. Pero ¿para qué está la oración? ¿Para qué tenemos abogado, verdad? Cuidado con ese concepto. Forma parte del ejercicio de santificación la oración. Por lo tanto, siempre tenemos que ir mejorando. Siempre el Espíritu Santo tiene trabajo con nosotros hasta la eternidad. Bueno, hasta que Cristo vuelva. Insultan a Jehová. Si nosotros deliberadamente sabemos que debemos hacer una cosa, que es la que realmente glorifica al Señor, pero no la hacemos voluntariamente, o lo vemos que hemos hecho algo voluntario, pero tampoco nos arrepentimos y nos importa poco, y seguimos la vida, como se dice en catalán, qui dia passa, any empeny, ¿no? El que día pasa, año empuja, insultamos al Señor. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podemos saber cómo podemos demostrar nuestra fe al Señor? ¿Cómo podemos mostrar nuestra fe al mundo? ¿O cómo podemos mostrar nuestra fe a nosotros mismos? ¿Tengo fe? Hagamos. ¿Cómo demostramos la fe? Con el movimiento, con la acción. No hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo por amor a Él. La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Las obras nos muestran la fe que tenemos. Por lo tanto, actuemos. Nos podemos equivocar. Podemos tomar decisiones y actuar. No quedarnos parados, inmóviles. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Quedaos con el concepto de abrir el corazón a Dios, porque en los pocos capítulos que quedan 6 capítulos para acabar este libro, va a ser un concepto que va a ser común a muchos de ellos. Abrir el corazón a Dios. Va a hablarnos de que debemos mantener ese corazón abierto todo el día. Que eso ya concuerda con lo que hemos leído antes, ¿verdad? Espíritu de oración constantemente, para estar preparados para la venida de nuestro Señor. El ojo de la fe ve a Dios muy de cerca. El ojo de la fe ve a Dios muy de cerca. Si esto lo hemos leído y no hubiéramos visto las conferencias sobre puertas dimensionales, y no hubiéramos visto ese tercer ojo, esa glándula pineal, ese contacto que abre esa puerta con el cielo, y a la vez con Satanás, si la dirigimos mal también, ese tercer ojo, leyendo esto nos quedaríamos igual, pero como lo hemos visto,
Fijaros qué profundo es ahora, sabiendo lo que sabemos, el ojo de la fe ve a Dios muy de cerca. ¿Por qué? Porque al abrirse la puerta dimensional, esos vórtices vibran en la misma frecuencia, no hay espacio. Estamos pegados al Señor. Por muy lejos que pueda estar Orión, estamos pegados a Él porque abrimos la puerta y no hay espacio. Lo que entra por un lado sale por el otro en el mismo momento. Es inmediato. Eso es una puerta dimensional. Eso es un vórtice. Por lo tanto, fijaros qué poderosa frase. El ojo de la fe ve a Dios muy de cerca. A tocar. ¿No dice también que cuando oramos estamos entrando ante el Señor, ante el trono? ¿Nos ponemos ante el trono? ¿Por qué? Con lo lejos que está, ¿verdad? Es realmente impresionante. El suplicante puede obtener preciosa evidencia del amor divino y el cuidado hacia Él. Pero, ¿por qué tantas oraciones no son jamás contestadas? El Señor nos da la promesa. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave que ya hemos introducido hace un rato. De todo vuestro corazón. Ese corazón debe abrirse en la oración. Abrirse. Mostrarlo todo tal cual es. Y repito, muchas veces no lo vamos a ver. Muchas veces no somos conscientes de cómo es ese interior. Tenemos que pedir ayuda al Señor y al Espíritu Santo que nos muestre nuestro pecado, que nos muestre nuestro interior, para hablar al Señor con el corazón abierto. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Habla también de algunos que no clamaron a mí con su corazón. Fijaros, no clamaron a mí con su corazón, con su interior. Clamaron por clamar, pero no desde dentro. Tales peticiones son oraciones en la forma de labios afuera que el Señor no acepta. No acepta. Por eso midamos nuestras palabras. Oraciones largas no tienes por qué. Que sean de corazón. Si no hablan de corazón, pueden ser largas, cortas, cantadas, como sea, deben ser de corazón. Y si son de corazón y breves y directas, mejor. Es lo que realmente importa, la sinceridad de esas palabras. La oración apurada y ocasional no es una verdadera comunión con Dios. El cielo no se cierra ante las oraciones fervientes de los justos. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Sin embargo, el Señor lo escuchó y de una manera notable contestó sus plegarias. La única razón de nuestra falta de poder para con Dios se encuentra dentro de nosotros mismos. La única razón. No dice una razón. La única razón de nuestra falta de poder para con Dios se encuentra dentro de nosotros mismos. Si la vida íntima de muchos de los que profesan la verdad se les presentase a plena vista, o sea, fijaros, la vida íntima tuya que estás orando, pero que tú no la ves, y no la ves tan grave como para exponerla al Señor, no la ves con los ojos de la sinceridad y de la verdad, no ves el pecado. Y si la vieras, o sea, por lo tanto, si tú pudieras abrir el ojo y verte, el velo no estuviera y vieras realmente cómo estás viviendo, entonces no profesarían que son cristianos. ¿Qué le pasó a David? ¿Recordáis David? Ve a aquella mujer bañándose, la hace venir. Y bueno, se acuestan y esta mujer queda embarazada. Pero no era su mujer, era la mujer de otro. Y hace venir al otro, a Urías, creo que era. Lo hace venir de la guerra, que era su marido, y además amigo suyo, amigo de él. Lo hace venir de la guerra, le intenta que se acuesten para que todo quede como
que sea el hijo de él, pero el otro no se acuesta, no quiere, porque él dice que viene de la guerra, y cómo puede ser que yo venga de la guerra y esté aquí durmiendo bien cuando mis hombres están sufriendo en el frente, ¿no? Incluso lo hace matar, porque para que se aparte y deje el camino libre con esa mujer, ¿verdad? Pero luego, ¿qué hace Natán, el profeta Natán? Le muestra la verdad con una parábola. Bueno, con una parábola. ¿Recordáis? Que dice, hay un hombre rico que tiene muchas ovejas y otro muy pobre que tiene una que hasta la alimenta, duerme con ella, la cuida muchísimo. Y cuando alguien viene a visitar al rico, el rico en vez de coger una de sus ovejas, coge la del pobre, la roba, la mata y la da a su amigo. Y le dice Natán, ¿qué harías tú? Dice, yo, bueno, mataría a ese rico, ¿no? Y Natán le dice, ese hombre eres tú. David, ¿qué hace? En ese momento se corre el velo. En ese momento se corre el velo, porque su corazón, ¿qué es? Dispuesto, busca al Señor. Y se da cuenta de que Él es ese hombre. De que Él, ¿qué? No fue cristiano. Pero Él lo vio. Pero aquí está hablando de los que no lo ven. Que si realmente lo vieran con los ojos de la verdad, verían que no somos cristianos. Veríamos que no somos cristianos. Por eso hay mucha cosa que mostrar al Señor. Hay mucha cosa que nos debe mostrar el Espíritu Santo de nuestro corazón y que debemos negar. No están creciendo en gracia. De vez en cuando ofrecen una oración precipitada, pero no existe verdadera comunión con Dios. Señor, Padre nuestro, que tal, que cual... Venga. Para progresar en la vida espiritual tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Entonces dices, ¿cómo es posible? Me estás diciendo que las oraciones no deben ser largas, pero a la vez me estás diciendo que hay que pasar mucho tiempo en oración. Pues sí, Señor, ya lo hemos visto. Todos los segundos de nuestra vida. ¿Cómo? Mentalmente. Oración mental. Tenemos esos 3 momentos diarios de arrodillarnos, de mayor comunión, de mayor profundidad en la oración, pero el resto de momentos, de minutos, de horas del día, nos toca hacerlo todo para honra y gloria de Dios. Por lo tanto, siempre habrá conexión con el Señor para cualquier acto, cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier decisión, cualquier charla, debe ser santificada. Hay mucho trabajo aún. Cuando el mensaje de verdad se proclamó por primera vez, ¿cuánto se oraba? ¿Cuán a menudo se oían en las cámaras, en el establo, en el huerto y en la arboleda la voz intercesora? A menudo pasábamos horas enteras en oración, 2 o 3 juntos, reclamando la promesa. Con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto y luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. Dios aborrece las oraciones egoístas. Fijaros qué palabras más duras vamos a escuchar ahora. Vi que había algunos, como Judas, entre los que profesan esperar a su Señor. Satanás los domina, pero no lo saben. Realmente es para mirarnos al espejo de la ley, mirarnos con el corazón abierto ante el Señor, orar y comulgar con Él, porque la verdad es que esto es realmente importante. Podemos ser como Judas y no saberlo. Dios no puede aprobar el menor grado de codicia o egoísmo y aborrece las oraciones y exhortaciones de aquellos que cultivan estos malos rasgos. Si albergamos algún tipo de egoísmo o codicia, por muy pequeño que sea, va a hacer que poco a poco vayamos viviendo en una hipnosis, en un mundo que no es real. Y entonces no veremos nuestro pecado, como le pasaba a David, ¿no? Al ver Satanás que su tiempo es corto, induce a los hombres a ser cada vez más egoístas y codiciosos, y luego se regocija cuando los ve dedicados a sí mismos, mezquinos y egoístas. Si los ojos de los tales pudiesen abrirse, verían a Satanás en triunfo infernal. Fijaros otra vez cómo es lo mismo, el mismo concepto.
estamos dormidos, estamos hipnotizados, no vemos. Eso es la Odisea, ¿verdad? No saben que están desnudos, ¿no? Ciegos, no lo saben. Es la Odisea. Si los ojos de los tales pudiesen abrirse, verían a Satanás en triunfo infernal, regocijándose acerca de ellos y riéndose de la locura de aquellos que aceptan sus sugestiones y caen en sus lazos. Las oraciones secas y áridas no ayudan a nadie. La Iglesia necesita la experiencia viva y fresca de los miembros que gozan de comunión habitual con Dios. Las oraciones y los testimonios áridos y rutinarios, exentos de la manifestación de Cristo en ellos, no son de ayuda para la gente. Si cada uno que pretende ser hijo de Dios estuviera lleno de fe, de luz y de vida, qué admirable testimonio se daría a los que acuden a oír la verdad. ¿Y cuántas almas podrían ganarse para Cristo? Todos los tesoros del cielo fueron confiados a Jesucristo, a fin de que impartiese estos preciosos dones a los que los buscasen con diligencia y perseverancia. Él nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero las oraciones de muchos están tan cargadas de formalidad que no ejercen influencia alguna para bien. No hay influencia. No son un sabor de vida. Si los maestros quisiesen humillar sus corazones delante de Dios y comprender las responsabilidades que han aceptado al encargarse de los jóvenes con el objeto de educarlos para la vida inmortal futura, se vería en su actitud un cambio notable. Sus acciones no serían áridas y sin vida. Sus oraciones no serían áridas y sin vida, sino que orarían con el fervor de las almas que sienten su peligro. Advertencia contra oraciones cuyo centro es el yo. Nuestras peticiones a Dios no debieran proceder de corazones llenos de aspiraciones egoístas. Dios nos exhorta a elegir los dones que redundarán para su gloria. Fijaros, es curioso este concepto. Dios nos exhorta a elegir los dones que redundarán para su gloria. Desea que elijamos lo celestial en lugar de lo terreno. Pone de manifiesto ante nosotros las posibilidades y ventajas de un intercambio celestial. Anima nuestros propósitos más elevados y da seguridad a nuestro tesoro más preciado. Cuando se dejen de lado las posesiones mundanales, el creyente se regocijará en su tesoro celestial. Las riquezas que no se pueden perder en ningún desastre terrenal. Muchas veces el afán diario, la necesidad de recursos diarios, porque mucha gente lo está pasando muy mal, hace que nos concentremos exclusivamente en eso. Y que si antes orábamos 3 veces, ahora oramos 2 o 1, y esa oración es rápida porque tenemos que hacer no sé qué. Porque lo importante ahora, lo prioritario es conseguir ese dinero, conseguir ese trabajo. Y entonces hacemos al revés, ¿no? Hacer las cosas que deberían ser añadidas y luego ya la gloria de Dios vendrá añadida en vez de lo otro, ¿no? No, es al revés. Primero haced lo que glorifica al Señor y el resto de cosas vendrán añadidas. Y eso requiere fe, es evidente. Pero la fe, como hemos dicho que se demuestra, como hemos dicho que se refuerza, actuando. Y cuando veamos que Dios no nos deja, no nos abandona, seguiremos actuando con fe en otras decisiones posteriores. Contraste entre las oraciones genuinas y las falsas. El pobre publicano que oraba diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador, Lucas 18:13, ya lo hemos leído, se consideraba a sí mismo como un hombre muy malvado, y así lo consideraban los demás. Pero él sentía su necesidad, y con su carga de pecado y vergüenza vino delante de Dios implorando su misericordia. Su corazón estaba abierto. ¿Ves otra vez el concepto? Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él
su obra de gracia y lo libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado. ¿Ves la contraposición? Corazón abierto, corazón cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción. ¿Qué hemos dicho, verdad? Ese velo no deja ver su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y no recibió nada. Eran palabras, formalismos. Su corazón ya tenía todo, según él. ¿Para qué iba a orar? No lo necesitaba, pero lo hacía porque tocaba, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos pasa, y debemos reconocerlo, hay que ser sincero, ¿verdad? No siempre tenemos ganas de orar. En ocasiones dices, ¿y qué le voy a decir al Señor? Si es que parezco hipócrita, ¿verdad? Orando, a veces que nos sentimos hipócritas. Pues lo que debemos hacer es orar y decirle al Señor lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo en el corazón. Señor, me siento fatal. Señor, no tengo ganas de orar, me siento mal. Abre tu corazón al Señor y verás como poco a poco esa situación se va invirtiendo. Le va dando la vuelta al Espíritu Santo, te va enseñando y te sientes descargado, descansado. Siempre actuar con sinceridad en la oración, ese es el camino. Porque a veces es que intentamos hasta guardar nuestra imagen ante el Señor. ¿No habéis experimentado eso alguna vez? Yo tengo que ser sincero y deciros que hay muchas oraciones en las cuales, cuando me he dado cuenta, he visto que estaba como vendiéndome al Señor. Y eso no es. ¿Qué vamos a venderle al Señor? Ya sabe cómo somos. ¿Por qué no nos abrimos ya de una vez a Él? Hay dos clases de oración, la que es una fórmula y la oración de fe. Más claro creo que no se puede explicar. Hay dos clases, la que es una fórmula y la oración de fe. Esta hemos dicho que la dicta Satanás y la otra es recibida por Señor. Por lo tanto, la primera es aborrecida por Satanás, la segunda es aceptada, aborrecida por Dios, la segunda es aceptada por el Señor. La repetición de frases establecidas y habituales, cuando el corazón no siente necesidad de Dios, es una oración de forma. Debemos tener sumo cuidado para que nuestras oraciones expresen los deseos del corazón y lo que realmente queremos decir. Vuelvo a repetir, debemos tener sumo cuidado para que nuestras oraciones expresen los deseos del corazón. Otra vez. Y lo que realmente queremos decir. Por eso es importante la meditación, no la trascendental. Estoy hablando de meditar, el hecho de pensar en nuestras vidas, cómo vamos, qué estamos haciendo, cómo vamos de bien, cómo vamos de mal, vamos por aquí, este es buen camino, vamos mal camino. Meditar en estas cosas, porque eso va a prepararnos el camino para una oración más sincera y más directa. Todas las palabras rebuscadas que están a nuestro alcance no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son vanas repeticiones si no expresan los sentimientos del corazón. De nuevo, lo tenemos aquí. Hay que expresar los sentimientos del corazón. Ahí sí que te debes con liberalidad soltar y decir, siento esto, siento lo otro. Opino esto, opino lo otro, no veo claro esto, no veo claro lo otro. Ilumíname, Señor, porque no veo. Muéstrame mi pecado. Pero la oración que nace del corazón ferviente, cuando expresamos nuestros sencillos anhelos, tal como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que nos fuera concedido, esa es la oración de fe. Cuando nace del corazón ferviente. El publicano que subió al templo a orar es un buen ejemplo de adorador sincero y devoto. Él sentía que era un pecador y su gran necesidad lo indujo a dar expresión a su apasionado deseo. Dios se propició a mí, pecador.
Perdón, Dios, sé propicio a mí, pecador. De Cristo se dice, estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad celestial las débiles y tibias oraciones que se ofrecen a Dios? Muchos se conforman con el servicio de los labios y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios. Pero ¿sabéis también por qué pasa mucho esto? Lo hemos leído también antes, ¿no? Porque no actuamos, no nos movemos, no practicamos la oración. Pero no el hecho de orar, sino vivir la oración en nuestras acciones diarias. Si demostramos nuestra fe andando, nuestra fe actuando, a nosotros mismos nos dará poder ver que actuando como el Señor dice, pues se puede sobrevivir, y de hecho se sobrevive y se vive realmente. Entonces veremos la fe viva y tendremos más necesidad de orar para querer más poder de ese tipo. La comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento de su voluntad, pero muchos de los que profesan la fe no saben lo que es la verdadera conversión. No han experimentado la comunión con el Padre por medio de Jesucristo y no han sentido el poder de la gracia divina para santificar el corazón. La verdadera oración requiere las energías del alma y afecta a la vida. Esto ya lo hemos leído antes, pero lo han puesto aquí al final para resumir, es el final ya. Fijaros lo importante. Requiere las energías del alma y afecta la vida. Afecta la vida. Requiere las energías del alma, del interior. Hay que practicar eso. Personalmente, cuando leí este capítulo, me di cuenta de que qué deficiente era la oración. Y la verdad es que cuando estaba empezando a practicar, a abrir mi corazón al Señor liberalmente, veo que no tengo práctica, que me cuesta muchísimo, que me quedo en blanco, sin saber qué decir. Pero poco a poco van llegando esos sentimientos del corazón y se van expresando. El Espíritu Santo es poderoso y quiere el bien para nosotros. Pongámonos en sus manos. Recordaros estos emails por si queréis dejar algún testimonio, el cual, pues, si lo permitís, si que dais permiso para exponerlo, decirlo en el mismo correo electrónico y lo pondríamos aquí como muestra para aquellos que les puede ayudar también. Y recordaros que tenemos en la web del Gran Engaño esa zona de peticiones de oración, donde podéis exponer vuestra petición o podéis orar por las peticiones que ya están hechas. Pues nada, sin más, recordemos dos tipos de oración, la que son solo formalidades y la que proviene del corazón. Practiquemos la apertura del corazón al Señor. Vamos a ver qué va a ser lo básico para que Él pueda hacer y actuar con nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, me postro ante ti, Señor. Nos postramos todos para abrir nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo ponga en nosotros las palabras y nos ayude a expresar adecuadamente cada oración, cada sentimiento de nuestro corazón. Señor, ahora mi interior desea que todos estos talleres sean de real utilidad y que sirvan para que mucha gente vuelva a tener esa comunión preciosa con el Señor. Si alguna vez la perdió o si nunca la ha tenido, que la pueda experimentar. Padre, ese es mi deseo. Y espero, Señor, que muchísima gente pueda
llegar a tener comunión contigo y pueda conocerte realmente. Deseo esto para mí, para mi familia y para todos aquellos que te busquen con sinceridad. Oro a ti, oh Padre, y te pido perdón por mis pecados. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para bendición de todos nosotros. Amén.